David no fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios porque fuera una muy buena persona. No fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios porque pensara como Dios, porque actuara como Dios, porque tuviera los sentimientos que Dios sentía. Es decir, no fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios porque fuera igual a Dios. Más bien, David fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios por la manera en que le respondió a ese corazón. David fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios por la forma en el que él aceptó el corazón de Dios, por la forma en que él aceptó sus pensamientos, sus sentimientos. Literalmente Dios le dijo: mira, David, este es mi corazón. Y David dijo: sí, lo quiero. Lo aceptó, lo tomó, lo hizo suyo. Por eso recibió este título. Y tal vez tú te puedas preguntar y dirás: pero Ivanué, ¿quién se puede resistir al corazón de Dios? Pero aunque no lo creas, muchas veces nos la pasamos en la vida huyendo y resistiéndonos al corazón de Dios. Dios literalmente se acerca a ti y te dice: mira, mira, hijo, aquí está mi corazón, mírame tal como soy, míralo, siente mis pensamientos, ve lo que pienso, ve lo que quiero de ti, ve lo que digo de ti, te ofrezco mi corazón, he vuelto mi corazón hacia ti. Y nosotros le decimos: no, Dios, ahorita no. Aguántame poquito, déjame hacer lo que a mí me gusta, déjame vivir la vida como a mí me gusta, déjame actuar conforme a mi corazón y ya después vemos. Y Dios sigue ahí y te dice: mira, aquí está mi corazón, insistiendo otra vez: mira, aquí está mi tesoro, mira cómo soy. Y muchas veces nosotros lo rechazamos. Pero David tuvo que pasar por un proceso. Si bien es cierto que David aceptó el corazón de Dios y lo tomó y lo hizo suyo, pero así como muchos de nosotros, David hubo un tiempo que rechazó el corazón de Dios. Hubo un tiempo que huyó del corazón de Dios. Dios le mostraba su corazón y David se alejó. Y así que los invito a que me acompañen al Salmos 32, versos del 1 al 5. Me voy a basar en estos 5 versículos de Salmos 32 para que lo tengan ahí en sus Biblias o bien para que estén al pendiente de esos versículos. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Repitan conmigo: transgresión. Y cubierto su pecado. Repitan conmigo: pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Repitan conmigo: iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Repitan conmigo: engaño. Muy bien. Voy a leer otra vez el verso 1, por favor, Andrés. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si bien este es un poema muy hermoso, un poema que escribe David, y ahí me gusta imaginar que David lo escribió, o más bien para llegar a escribir este hermoso poema, porque en realidad es muy profundo y lo tendríamos que analizar detenidamente, escudriñarlo paso a paso, poco a poco, para entender la profundidad y por qué David escribía estas palabras. Imagino a David escribiendo esto después de un proceso muy doloroso en su vida, pero a la vez con mucho gozo e inspirado de fe, de amor y de alegría por lo que Dios había hecho por él. Este poema fue escrito después de una etapa muy oscura en la vida de David. Y
Y estos versos contienen cuatro palabras que son muy importantes de destacar. La primera es transgresión, la segunda es pecado, la tercera es iniquidad y la cuarta es engaño. Así que, curiosamente, David había pasado por este proceso, llamémosle el proceso del pecado. Es un proceso donde no es que el pecado sea más grande, pero sí el pecado te va orillando, el pecado te va encerrando de una manera progresiva. Para entender un poco mejor, veamos lo que significa transgresión. Transgresión significa traspasar un límite. Es decir, traspasar un límite que ha sido establecido por la autoridad de Dios. Por ejemplo, aquí yo tengo una línea. Si yo paso de esta línea, entonces estoy transgrediendo. Si yo paso la línea, si yo paso este límite que se me ha puesto, estoy transgrediendo. Estoy transgrediendo un límite que se me ha puesto. Recuerdo que cuando viví en la ciudad de Guadalajara, muy comúnmente yo tomaba el tren ligero. Así que llegaba a la estación de tren y para esperar el tren tenía que esperar en el, ¿cómo se le llama? En la plataforma cerca de las vías del tren. Entonces en esa plataforma tenía un límite, una raya amarilla que te indicaba que si tú transgredías esa raya estabas muy cerca de caer a las vías del tren. Y como todo buen hombre mexicano, a mí me gustaba transgredir el límite. Me gustaba pararme al frente de la orilla antes de caer a las vías del tren y asomarme a ver si venía el tren. Y ahí me gustaba como hasta jugar ahí en la orillita sin saber o tal vez sin ser muy consciente de lo que estaba haciendo. Pero ese límite, esa raya amarilla te indicaba que estabas a punto de caer a las vías, es decir, que tu vida podría estar en peligro. Esa raya trataba de formarte o de crearte un ambiente seguro en el cual tú puedas estar. De la misma manera, Dios establece límites en nuestras vidas para crearnos una atmósfera segura en la cual nos podamos desarrollar de forma correcta, de forma libre y de la tal manera que podamos vivir felices. Así que David transgredió límites. David transgredió límites que Dios pone, que Dios le ponía. Y yo sé que muchas veces llega a nuestra mente pensamientos como que Dios quiere hacernos la vida imposible, como que Dios quiere arruinarnos la vida. Y pensamos que Dios nos pone límites porque nos quiere arruinar la vida. Y cuando tenemos ese pensamiento, cuando pensamos que los límites de Dios son para arruinarnos la vida, para no ser felices, para no hacer lo que nos gusta, porque simplemente Dios es así y Él ha dicho que así es y así se va a hacer. Déjame decirte que entonces estamos teniendo una mente que es muy infantil, una mente de niño. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño no entendía por qué mis padres no me dejaban tomar refresco en el desayuno, en la comida y en la cena. No entendía por qué a mis 10, 12 años mis padres no me dejaban llegar a las 11, 12 de la noche a mi casa. No entendía por qué, extraña razón, cuando era pequeño no me dejaban meterle el dedo al enchufe de la luz. De la misma manera, con Dios muchas veces no entendemos por qué Dios nos pone límites y pensamos que Él lo hace para arruinarnos la vida, pero eso demuestra que estamos teniendo una mente muy limitada, una mente muy infantil. Así que los invito a que me acompañen a Segunda de Samuel, verso 11, del 1 al 3. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab,
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y hasta ahí está bien. Verso 4, de una vez, verso 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Muy bien, no sé si ustedes sepan la historia de David, pero David no fue un angelito. No fue aquella persona como muchas veces nos lo imaginamos, como el rey David. ¡Wow! Qué hombre, qué buen hombre, qué gran hombre fue durante toda su vida. No, David cometió pecados igual que todos nosotros. David hizo muchas cosas que no eran agradables delante de Dios. Y es muy curioso, y hoy yo los quiero motivar. Yo hoy quiero motivar a todos aquellos que piensan que no dan la talla para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Para aquellos que piensan y que dicen: no, Givanuel, yo la verdad no creo que pueda ser un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que eso está muy lejos de mí. Porque es curioso que el rey David no fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios, que precisamente título que Dios mismo le dio, cuando antes de que cometiera su pecado, antes de que cometiera, hiciera lo que se conoce como el pecado de David, sino que fue precisamente después. De hecho, fue hasta el final de sus días cuando Dios mismo le nombra un hombre conforme al corazón de Dios. Así que los límites que yo veo que transgredió David en estos versículos es que primero no estaba en el lugar que debería de estar. La Biblia dice que era un tiempo donde los reyes iban a la guerra, y David era un rey, y David debía estar en la guerra. Así que no sabemos por qué extraña razón David no estaba en el lugar que tenía que estar. Lo que sí sabemos, o más bien teólogos dicen, que tal vez estaba muy cansado por gobernar, muy cansado de sus batallas, y que decidió tomar unas vacaciones y quedarse en el palacio real. Tal vez simplemente estaba pasando por un momento de ociosidad y decidió quedarse y levantarse tarde, y dijo: al fin que soy el rey, así que merezco descansar. Pero como sea que haya sido, él no estaba en el lugar que tenía que estar, que era en la guerra. El segundo punto que yo veo que transgredió David fue que fijó la mirada en la mujer que se estaba bañando. Si bien mirar no es pecado, pero bien pudo haber hecho esto, como que la veo y volteo la cara. No, me volteo rápidamente y hago como que no vi nada. Pero no, David la miró, fijó su mirada en ella. Así que yo imagino al rey David acabándose de despertar con su bata real, con su corona, en calzoncillos, caminando por su terrado, por su habitación, rascándose la panza, y de repente vio a la mujer y dijo: ¡wow, qué hermosa! Y se acercó un poco más y fijó su mirada, y después dijo: vengan, díganme quién es esa mujer. Así que el siguiente punto que transgredió David fue preguntar quién era esa mujer, es decir, la deseó a esa mujer. Y vemos en estos versículos que precisamente David transgredió o comenzó a transgredir ciertos límites. La segunda palabra que veíamos en el Salmo 32 es la palabra pecado. La palabra pecado significa errar en el objetivo. Y esta palabra hace mención como a una diana y a alguien que lanza una flecha a una diana. Y al momento de lanzar, si esa diana se desvía del centro, se dice que ese hombre pecó. Es decir, si yo pongo una diana allá al final, el objetivo es darle al centro.
y yo estiro el arco y suelto la flecha y esa flecha acerta en el centro de la diana, entonces vamos a decir que yo no pequé. Pero si yo fallo al centro de la diana, entonces decimos que yo pequé. De ahí viene esta palabra, lo que significa que pecar es cometer un acto fuera de la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir, pecar significa cometer un acto fuera de la voluntad de Dios. Ahora, pecar es algo que alguien hace de forma voluntaria. El pecado uno lo comete siendo consciente de que lo está haciendo. No hay tal cosa como, ¡ay, caí en el pecado! No hay tal cosa como que voy caminando por la calle y de repente caigo en un hoyo y dije, ¡ay, caí en el hoyo, caí en el pecado! No. Cuando uno peca, lo hace consciente de lo que está haciendo. Es decir, lo hace con voluntad propia. La transgresión en ocasiones puede ser algo inconsciente, pero el pecado no. El pecado no se hace de forma inconsciente. El pecado se hace de forma consciente. Segunda de Samuel 11, versos 4 y 5. Dice así: envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Verso 14, de ahí mismo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, el cual envió por mano de Urías. Verso 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Qué grave, ¿no? Qué grave cómo David maquinó, pensó, planeó y ejecutó el plan. Es decir, pecó con alevosía y ventaja. Lo hizo con toda la conciencia. Y precisamente David, Urías, el que era el esposo de Betsabé, estaba en la guerra, así que lo manda a traer de la guerra y lo envía a su casa para que estuviera con su mujer. Yo imagino que a lo mejor quería echarle al chamaco a él y no hacerse responsable David. Pero Urías no lo hizo, porque Urías era un guerrero muy valiente y ellos tenían prohibido acostarse con las mujeres cuando estaban en tiempo de guerra. Así que Urías no lo hizo. Así que al ver David que su plan había sido frustrado, le envió otra vez a la batalla con una carta. La carta se le envió por medio de él, precisamente de quien decía que iba a morir. O sea, se la pudo haber enviado por medio de otra persona, pero enviársela con él mismo, a quien mismo le estaba planeando que lo asesinaran. Así que lo envía con esta carta. Urías le entrega como buen guerrero, como buen soldado, se le entrega al jefe del ejército, que era Joab. Así que Joab pues obedece órdenes y lo pone al frente de las batallas, a donde estaban los guerreros más valientes. Así que Urías muere en batalla. Y vemos que David no lo hizo de forma inconsciente, sino que él lo planeó todo. En su mente lo maquinó, lo pensó, lo planeó y lo ejecutó. El tercer punto que vemos en el Salmo 32 es iniquidad. Iniquidad significa, es la desviación hacia el error. O más bien dicho, la desviación constante hacia el error. Iniquidad es fallar constantemente de la voluntad de Dios. La iniquidad es una práctica constante del pecado. Es decir, no solo peco una vez, no solo peco otra vez conscientemente, sino que ya estoy haciéndolo constantemente. Estoy viviendo en pecado. Eso significa iniquidad. No es que lo hago una vez, por ahí rara la vez otra, no. Sino que lo haces constantemente y estás viviendo y estás pecando constantemente de diferentes maneras.
Dice, la iniquidad no es solo pecar, sino tolerar ese pecado. La iniquidad no es ya solo cuando pecas y te sientes mal porque sabes que pecaste, no, sino que pecas y lo toleras y sigues viviendo con él y sigues viviendo. Pecas, te gustó, lo vuelves a hacer, te volvió a gustar, lo vuelves a hacer, te volvió a gustar, hasta que se convierte en un hábito y se te hace fácil y tu mente se va acostumbrando a eso y comienzas a llamar a las cosas buenas, a las cosas malas como que si fueran buenas, y comienzas a justificar tu pecado cuando llegas hasta esa situación. Segunda de Samuel 11, 26 y 27. Dice así: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Verso que sigue. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Desde que David se acostó con Betsabé hasta que fue confrontado por el profeta Natán, aproximadamente pasó un año. Aproximadamente pasó un año desde que David comenzó a pecar y a vivir en pecado, en un pecado oculto que aparentemente nadie sabía, nadie conocía, porque David lo había planeado para que nadie se enterara, hasta que fue confrontado por el profeta que Dios había enviado. Transcurrió aproximadamente un año. Un año en el cual David vivía en pecado, más bien dicho, vivía en iniquidad, un pecado constante, un pecado oculto, un pecado en el cual estaba ahí y David se había acostumbrado. Quizás la trajo con él y dijo, bueno, pues ahora te vienes a vivir conmigo y yo me hago cargo de tu hijo, pensando que era una manera de justificarla, como diciendo, le voy a arreglar la vida, no la voy a dejar sola, así que me justifico lo que hice y la traigo a vivir conmigo. David ya estaba en una zona de iniquidad. David ya había estado en pecado aproximadamente unos 12 meses. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre que conocía a su Dios. El cuarto punto, y que puede ser el más trágico y te puede acabar de arruinar la vida, en el cual ya hay pocas esperanzas, en el cual ya no hay mucho que hacer cuando alguien llega hasta este punto, es el engaño. El engaño es el momento donde ya no tienes oportunidad, donde vivir tanto tiempo en la iniquidad ha hecho que te vuelvas insensible a la voz de Dios. Cuando entramos en el engaño es cuando nuestro ser está completamente acostumbrado a vivir en pecado. Es cuando se ha acostumbrado y ha hecho de su iniquidad el lugar de su habitación. Es decir, ya no piensa, ha caído en una trampa mental mortal en el cual está siendo engañado constantemente, en el cual ya no puede discernir lo que está bien, lo que está mal, en el cual se justifica y dice, ay, no creo que esté tan mal, ay, bueno, esto no tiene nada de malo, o que simplemente dice, bueno, no me ha pasado nada, lo sigo haciendo y no me ha pasado nada. El engaño es la iniquidad que se alarga en el tiempo y que no se soluciona. Salmos 7:14. Yahvé Dios, 7:14. He aquí, el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio luz al engaño. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo? Que el pecado, llegar al engaño, es un proceso. No existe tal cosa como, ay, de repente fui engañado, o fui engañado por el diablo, o he sido engañado, o caí en el engaño. No, es un proceso que puede durar semanas, puede durar meses, puede durar incluso años, y muchos años. Así que el engaño no es simplemente como
como fui engañado ya, sino que ya con anterioridad Dios te venía advirtiendo. Habías venido transgrediendo límites, habías pasado de transgredir un límite a pecar. Después de haber pecado habías caído en iniquidad, y después esa iniquidad se había alargado sin una solución. Salmos 32, 3 y 4. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, lo que nos está queriendo decir estos versículos es que el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas, tiene consecuencias en nuestros corazones. Y una de las consecuencias que yo veo aquí está en Juan capítulo 8, verso 34. Juan 8, 34. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Así que la primera consecuencia del pecado es que el pecado te va a esclavizar. Te vuelves esclavo de tu pecado cuando no puedes decidir sobre ello. Te vuelves esclavo de tu pecado cuando ese pecado es más fuerte que tú y te domina. No tienes la capacidad mental, ni física, ni moral, no tienes las fuerzas para sobrepasar ese pecado, no tienes las fuerzas para decirle que no a ese pecado, por lo cuanto caes en el pecado y te esclaviza, porque lo que hace el pecado es que te hace que vivas para satisfacer ese pecado. Te esclaviza y te hace que pases todo el tiempo pensando, sintiendo y viviendo para satisfacer ese pecado. El pecado te esclaviza para que literalmente vivas para satisfacerlo. No sé si tú te has dado cuenta que hay personas que viven para sus negocios, hay personas que viven para su trabajo, hay personas que viven para la fiesta, hay personas que viven para el alcohol, para las drogas, para la lujuria, personas que viven para la mentira, personas que viven para el engaño. Bueno, el resultado de eso va a ser que ese pecado te va a esclavizar. El segundo punto que veo como consecuencias está en Ezequiel 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El pecado también produce muerte, una muerte espiritual, una muerte del alma. Dice ahí al final: el alma que pecare, esa morirá. El pecado va matando el alma poco a poco. El pecado logra transformar, logra crear ciertos movimientos, ciertas transformaciones en el alma, y lo menciona ahí como muerte. ¿Por qué como muerte? Porque precisamente como un hombre o un cuerpo que está muerto ya no tiene hambre, de la misma manera una persona que vive en pecado, su alma no tiene hambre de la palabra de Dios. Es decir, no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, no quiere orar, pierde el hambre en su alma, pierde el hambre de alimentarse con la palabra de Dios. Otra de las cosas que un cuerpo muerto ya no hace es respirar. De igual manera, el alma, cuando vive en pecado, ya no siente, ya no percibe la presencia de Dios. Se ha vuelto insensible al Espíritu Santo. Puede estar en una atmósfera donde el Espíritu de Dios se está manifestando con poder, y de repente tú lo ves
mirando su reloj, mirando su celular. ¿Por qué? Porque ya no percibe, es inconsciente a la presencia de Dios. Un alma que vive en pecado es un alma que no se mueve. Un cuerpo que está muerto ya no se mueve. De la misma manera, las personas que viven en constante pecado no hacen nada al servicio de Dios, no hacen nada para la iglesia, no hacen nada para servir a los demás, se vuelven fríos, están inmovibles, ya no perciben lo que las demás personas sienten, no sienten compasión por los demás, no sienten amor. ¿Por qué? Porque están fríos espiritualmente, así como un cuerpo muerto. Y es muy curioso que ahí se refiere a que el alma que pecare, esa morirá. Y el último punto que yo veo, y que con razón David decía que se sentía como en un desierto, que se sentía como vacío, que se sentía como que su vida no tenía sentido, se sentía enfermo, se sentía que su cuerpo ya no le respondía. Era porque quizás estaba llegando a la mayor consecuencia del pecado, que está en Isaías 59:12. Isaías 59:12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Muy bien. Lo peor que nos puede pasar no es haber muerto o no tener el alma dañada, el alma restringida a la presencia de Dios, sino que hay algo peor. Algo peor que eso es perder la presencia de Dios. Es cuando Dios decide apartarse de ti. Es cuando Dios dice: yo ya no quiero nada contigo, no puedo hacer nada más por ti. Es cuando Dios dice: ya no te voy a escuchar, ya no me voy a acercar a ti, ya no aceptaré lo que tú me digas. Y es precisamente eso lo que estuvo a punto de sucederle a David. La práctica del pecado había creado una barrera, o crea una barrera entre Dios y nosotros, de tal forma que es casi imposible acercarnos a Dios, a menos de que Dios tenga misericordia con nosotros, después de habernos estado advertido, después de haberte acercado, después de habernos mostrado su corazón constantemente. Así que David estaba muy cerca de perder la presencia de Dios, estaba muy cerca de que Dios se apartara de él. Y por algo David escribe en el Salmo 51:12, si me lo puedes poner en pantalla, por favor. David hasta este punto había llegado de perder la intimidad con Dios, había perdido la relación íntima con el Espíritu Santo. Y David dice esto: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente, dice: restaura mi alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. David se había alejado del corazón de Dios, de tal manera que ya no podía sentir alegría. Esa alegría que tú y yo sentimos de hoy, gozosos porque Dios nos ha salvado, porque Jesús ha venido y ha entregado su vida por nosotros. Esa alegría con la que nosotros recibimos la salvación, el sacrificio de Dios, David lo había perdido.
Y al perder eso, eso nos orienta, nos guía a desobedecer, a transgredir los límites de Dios, a cometer pecado y a vivir en iniquidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido el gozo, porque nos hemos apartado completamente del corazón de Dios. Lo bueno y la buena noticia es que esta historia no termina hasta ahí. Salmos 32, verso 5. Esta última parte nos habla del poder que tiene el arrepentimiento. El poder que tiene el confesar y arrepentirnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque muestra la misericordia de Dios, muestra cuánto Dios nos ama, muestra que después de tanto tiempo que nosotros lo hemos rechazado, hemos ignorado su corazón, lo hemos rechazado, donde Dios se acerca a nosotros y nos muestra y nos dice: mira mi corazón, es para ti, quiero hacerte un hombre conforme a mi corazón, tómalo, y nosotros lo rechazamos. Y aún así, en su misericordia, David escribió: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Justo en el momento que Dios envía al profeta Natán para confrontar a David, se muestra, se define, por lo cual David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Así que acompáñame a 2 de Samuel 12, versos del 7 al 23. Está un poquito largo, voy a tratar de leerlo rápido, pero es muy importante que pongas mucha atención, porque aquí contiene el secreto por el cual David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dijo Natán a David, esto es después de que el profeta Natán le cuenta una historia donde dice que había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchos animales, bueyes y cabras y toda cantidad de animales, y el hombre pobre solo tenía una corderita. Entonces este hombre pobre había cuidado, había tratado, había criado a esa corderita como una hija. La había cuidado, le había dado de comer de su mano, dormía con ellos, jugaba con sus niños, y de repente llega alguien a visitar al hombre rico, y el hombre rico, en vez de agarrar un animal para él, toma la corderita del hombre pobre y la mata y le prepara una comida para la visita. Entonces Natán le estaba contando esta historia, y entonces dijo Natán a David, después de que David, muy molesto y enfurecido por esta historia que le estaba contando Natán, dijo: ese hombre debe morir. Ese hombre vive Yahvé, que ese hombre debe morir. Y no solo debe morir, sino que debe devolver 4 veces lo que se robó. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Verso que sigue. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso que sigue. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Siguiente. Así ha dicho Yahvé: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán dijo a David: también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Yahvé hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Verso que sigue. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Yahvé y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Lo que muestra el poder de la confesión y el arrepentimiento. Lo que hizo a David que fuera un hombre conforme a su corazón. No fue que David fuera un gran rey, no fue que David fuera un gran guerrero, no fue que David fuera un gran poeta, un gran escritor, un gran adorador, no fue que era un gran líder. Lo que hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios fue la manera que aceptó y se entregó con humildad a Dios. La manera en que David aceptó su pecado, lo confrontó, de la manera que David se hizo responsable de lo que había hecho, de las cosas que había hecho, no las negó, sino que dijo: es verdad, he pecado. Entonces el profeta Natán le dice, así de fácil, así de rápido, le dice: muy bien, Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué poder, cuánto poder se encuentra cuando nosotros confesamos el pecado y aceptamos la misericordia de Dios y aceptamos delante de Él con humildad? Nos hacemos responsables y comenzamos a caminar en mansedumbre y en humildad. Lo que David le hizo, un hombre conforme a su corazón, fue aceptar el perdón, levantarse de esa situación y empezar a caminar con humildad. Volvemos al Salmo 51, 17. Con razón David dijo: los sacrificios de Dios no son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David dijo: es verdad, he pecado. Aceptó su pecado, lo confesó y dijo: es verdad, he pecado. Y muchas veces nosotros, ¿cómo respondemos a Dios? David no dijo: no, Dios, es que esa mujer, mira, se estaba bañando ahí y luego se estaba bañando desnuda a pleno luz del día. No fue mi problema. No, es que Dios, la mujer que me diste, como dijo Adán. Es que Dios, es que este gobierno, es que mi jefe, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis padres, justificando lo que uno hace mal. Pero David no actuó así. David dijo: es verdad, he pecado.
acepto mis errores. No importa lo que hayan hecho los demás, no importa lo que las demás personas hayan hecho, acepto que yo he pecado. Cuando David fue confrontado, salió de ese engaño, salió de esa iniquidad en la que estaba viviendo, un pecado, una iniquidad que lo estaba llevando al engaño, en el cual ya llevaba aproximadamente un año en esa situación, y él pensaba que nadie se daba cuenta, hasta que Dios envió al profeta y le confronta. Y cuando le confronta, David acepta y se humilla y dice: es verdad, he pecado, y como una venda de los ojos le es quitada, y él puede salir de ese engaño y puede ser restaurado. Pocas cosas, como les comentaba al principio, llaman la atención de Dios. Pocas cosas son tan atractivas para Dios como cuando alguien muestra un corazón humilde, un corazón humillado. Cuando alguien dice: es cierto, he pecado contra ti, Dios, perdóname, reconozco mi pecado y decido caminar hacia la dirección contraria con humildad y mansedumbre, confiando y sabiendo que tú eres Dios Todopoderoso. Sin importar lo que hayan hecho los demás, sin importar cómo se comporte mi esposa, sin importar cómo se comporten mis hijos, sin importar cómo esté el gobierno, cómo esté la situación económica, sin importar todo lo demás, voy a afrontar y voy a hacerme responsable de lo que yo he hecho. Entonces Dios dijo: wow, de inmediato remitió su pecado y dice: no morirás. No morirás porque has aceptado el corazón que yo te he mostrado. No morirás porque has sido humilde y te has humillado delante de mí. No morirás porque has correspondido conforme a mi corazón. Así que David enfrentó las consecuencias, porque muchas veces pensamos que la cosa es solo arrepentirnos, aceptar el perdón de Dios y que de ahí en lo demás todo va a estar bien, pero no siempre es así. El pecado tiene consecuencias y muchas veces pensamos que porque Dios nos perdona y Dios nos muestra su misericordia, entonces nuestro pecado no va a traer consecuencias. En ocasiones suele pasar que Dios en su misericordia quita toda consecuencia que pudiera haber, pero en otras ocasiones no pasa igual y tenemos que hacernos responsables de nuestras consecuencias. Y una de las consecuencias que vemos aquí en la historia que leímos es que, en primer lugar, el pecado limita la bendición que Dios tiene para ti. Volvemos a 2 de Samuel 12:8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchísimo más. Lo que dice que Dios todavía tenía más para darle a David. Pero a causa de su pecado, David se perdió esa bendición. El que Dios nos perdone no significa que nos va a devolver todo lo que hemos perdido. Nosotros tenemos muchas promesas hoy en día. Y si bien es cierto que las promesas de Dios son irrevocables para nosotros, pero también son condicionales. Así que Dios no se compromete a darte todas esas promesas cuando nosotros vivimos una vida en pecado. El pecado limita toda la bendición que Dios quiere darnos para nosotros. Así que Dios no te asegura que te devolverá todo lo que perdiste a causa de tu pecado. La historia del hijo pródigo dice que sí, el hijo pródigo fue aceptado de vuelta, fue perdonado, fue vestido de nuevo, le pusieron anillo, lo aceptaron, le alimentaron, le vistieron, pero no dice que el padre le volvió a dar una herencia. El segundo punto que veo es que David cosechó el fruto de su maldad. Si ustedes leen la historia de David y de su familia, fue un completo desastre. Fue un completo desastre, peleas entre los hermanos, un hermano violando a una hermana, matándose entre ellos, un completo desastre. Y todo eso salió a la luz
Todo esto fue público, y si está en la Biblia, quiere decir que todo el mundo se enteró, hasta nosotros nos enteramos de lo que pasó. Así que todo el pueblo se enteró de lo que David hizo, tal y como Dios se lo había dicho. Así que David cosechó el fruto de su maldad. No podemos abusar de la gracia de Dios y pensar que como Dios nos ama y que Dios nos acepta tal como nosotros y Dios nos da una y otra oportunidad, entonces podemos jugar con la gracia de Dios, al cabo que Dios nos perdona y siempre nos da nuevas oportunidades, y al cabo que no pasa nada, que Dios es amor. No, el pecado trae consecuencias y cosecharemos lo que el pecado, el resultado de nuestras acciones. Y otra cosa que podemos ver aquí es que el pecado mata las cosas que más amas en tu vida. El pecado mata las cosas que más amas en tu vida. Segunda de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Nuestros pecados pueden matar tu matrimonio, puede matar el propósito que Dios tiene para ti, puede matar los planes que Dios tenía para ti, puede matar las promesas que Dios tiene para ti. El pecado puede matar muchísimas cosas valiosas en nuestras vidas. Hay matrimonios que se han separado y que se han hecho mucho daño, y que Dios los restaura de manera separada al uno y al otro. Dios encuentra misericordia y los dos reciben el perdón de Dios y son restaurados y son sanados. Pero matar un matrimonio en el trayecto, pero dañar la vida de los hijos en el trayecto, cancelar las promesas de Dios en el proceso. El pecado puede matar las cosas que más amas en tu vida. Así que lo que hizo David fue increíble. Pudiera escucharse muy fácil, pero lo que hizo David no es fácil. David se levantó, enfrentó su pecado. Dice la Biblia que se quitó la tierra, se lavó y se ungió, se vistió y adoró a Dios. David no se dejó vencer por la culpa. David aceptó la misericordia de Dios y dijo: es cierto, he pecado, pero no se culpó. No se quedó ahí tirado en la tierra lamentándose por lo que había perdido. Porque qué peligroso es que nos quedemos en esa etapa donde hemos recibido la misericordia de Dios, pero nos sentimos culpables. Vivimos una vida culpándonos por lo que hicimos, culpándonos por lo que hicimos en el pasado, culpándonos por el daño que hicimos en el proceso. Y muchas veces nos alejamos de Dios porque nos sentimos culpables. Porque la culpa es precisamente eso lo que hace que te alejes de Dios, que te apartes de Dios, porque no te sientes digno. Él dice: me voy a castigar por lo que hice, voy a hacer esto por lo que hice, voy a ayunar por lo que hice esto, voy a hacer tal sacrificio porque hice esto. Como que si uno fuera más justo que Dios, como que si uno tuviera más poder para cubrir todo el pecado que hemos hecho en comparación con Dios. Así que lo que David hizo no fue fácil. Con razón fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que David, segunda de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y comió y cambió sus ropas y entró en la casa de Yahvé y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Verso que sigue. Hasta ahí. Muy bien.
Lo que David hizo fue que se levantó de la tierra, lo que significa que aceptó el perdón de Dios. Se levantó del lugar de donde estaba, se levantó del polvo y aceptó el perdón de Dios. Después se lavó y se ungió, lo que significa que recibió la gracia de Dios. Aceptó el amor de Dios, la gracia que Dios le ofrecía, por lo tanto recibió el Espíritu Santo. La visita del Espíritu Santo. Después David se vistió, lo que significa que cambió su vida, cambió su manera de vivir, se volvió de su pecado, dio un giro completamente de la forma en que estaba viviendo. En ese lugar donde él se estaba ocultando, ese lugar de pecado, de iniquidad, de engaño donde él estaba, dice que se vistió, es decir, convirtió y cambió su manera de vivir. Después adoró, volvió a su devoción por Dios, volvió a leer la palabra de Dios, volvió a orar, volvió a estar en comunión con Dios, volvió a estar en comunión con la iglesia, volvió a adorar y a dar gracias y a glorificar el nombre de Dios. Comió pan, lo que significa que se alimentó de la palabra de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros estamos muy lejos de ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Lo que necesitamos es aceptar, volvernos al corazón de Dios, a ese corazón que Dios nos está mostrando y nos dice: tómalo, aquí está, mírame cómo soy, mira lo que siento, mira lo que pienso, mira lo que quiero para ti, mira lo que espero de ti. Y tomar ese corazón y aferrarnos a Él. Eso es convertirnos en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén. Pues ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. El grupo de alabanza, por si puede pasar, por favor. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, te quiero animar a que seas una mujer, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé si tal vez tú estés pasando por una de esta situación, si te encuentres en alguna etapa de este proceso, pero hoy es un buen día para volver tu corazón a Dios. Para que te conviertas en un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que acepta la misericordia de Dios, que se levanta de la tierra. Un hombre que acepta, una mujer que acepta la gracia de Dios y que cambia su manera de vivir. Y que vuelve a adorar a Dios, que vuelve su corazón, su devoción, su alegría a Dios y lo convierte en el gozo de su salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Muchas veces nos hemos humillado y le hemos mostrado a Dios un corazón contrito y humilde, pero al pasar el tiempo volvemos a alejarnos de Él. Así que debemos de estar regresando a Él constantemente con un corazón contrito y humillado. Amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre sobre cada uno de nosotros, para que cuando nuestro Señor venga, te encuentre a ti y a mí reunidos con un corazón contrito y humillado. Y los que sí lo creemos decimos amén. Muy bien, quedamos despedidos, que Dios los bendiga.